Bienvenidos. Esto es Armando Diálogos, donde la palabra se encuentra y la conversación se hace comunidad. Hoy arrancamos esta charla con nuestros conductores Armando Ochoa y Armando Mesa. ¡Vamos con todo! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. El día de hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Gamaliel Ochoa. ¿Cómo estás, Gama? ¿Cómo te va? Bien, Armando. No, pues con el gusto de estar aquí contigo, saludando con mucho agrado a toda tu audiencia. Y bien, pues invitamos a Gamaliel porque la idea es un poquito contrastar, analizar, profundizar un poco en lo que está pasando hoy en México, un momento muy adecuado porque se acercan semanas, meses muy intensas por el proceso electoral del 2027 y ya se empieza a sentir el ambiente, el golpeteo a todos los niveles, municipal, estatal y federal, y es correcto pues platicar un poquito de cómo la ves. Pues muy interesante porque se acerca un proceso electoral que en el caso de Durango será elección federal de diputados y elección local también de diputados, mientras en la mayoría de los estados del país se van a competir gobernaturas, y todo esto va a enriquecer mucho la discusión pública sobre qué tipo de país y qué tipo de parlamento debemos de tener los mexicanos para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. El próximo año, pues el reto del partido gobernante es quedarse con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Hoy la tienen con una sobrerepresentación, y eso les ha permitido empezar a cambiar las leyes en nuestro país a su pleno arbitrio y a su pleno gusto. Y ahí está uno de los síntomas más claros, es los problemas que tenemos con el Poder Judicial en el país, donde la justicia cada vez es más lenta. Hay un rezago de atención a los asuntos jurídicos en el país inmenso. Ya los juicios se están tardando más, y eso nos está afectando como sociedad. Entonces, es solo una de las cuestiones que se tienen que ir discutiendo en un nuevo parlamento que nos permita mejorar este tipo de detalles. Fíjate que ahorita estoy recordando precisamente que ya en el último trayecto del sexenio de López Obrador, pues se planteó precisamente el plan A, y se habló del plan B, etcétera, y el llamado que se le hizo a los ciudadanos simpatizantes de Morena, que es un partido que en muy poco tiempo logró pues una hegemonía, una dominancia del tener mayoría en las gubernaturas de los estados y también en sus legislaturas locales. Y bueno, a nivel federal lograron esas 2/3 partes. También sabemos que ahí les faltaba 1 o 2 votos y tuvieron los mecanismos para lograr que un paro de personajes políticos, sobre todo los de Veracruz, los yunes famosos. A mí me tocó conocerlo o estar muy cerca de uno de ellos. Alguna vez que fui asesor en la Cámara de Diputados Federal, me tocó una legislatura muy interesante. Entre ellas estaba la señora del Baster Gordillo como coordinadora del PRI, y el vicecoordinador era precisamente Yunes, que llegó luego a ser gobernador del estado de Veracruz. Entonces este grupo, bueno, pues se sumó a Morena y le dio los votos suficientes para cambiar, como tú muy bien dices, las leyes, y particularmente tener los votos para cambiar la Constitución, que como ustedes saben pues es la ley más importante del país. La Constitución son las leyes fundamentales, y de ellas se derivan ya las leyes que reglamentan esos artículos que están en la Constitución, las leyes reglamentarias que les llaman. Eso lo logró Morena hace 3 años, pero ahora, ¿cómo se vislumbran? ¿Qué las encuestas, qué indicadores nos están dando acerca de cómo se prefiguran los escenarios para el 2027? Pues mira, está muy interesante eso que comentas. Quiero comentar esto de los yunes, porque es un ejemplo de lo que está pasando en el país. Antes de que los yunes se cambiaran a Morena
para poderles dar las 2/3 partes de los legisladores para votar los cambios constitucionales en este país, eran perseguidos, eran atacados por Morena, por el régimen. Incluso había procesos para buscar encarcelarlos. Y sin embargo, a partir de que pactan con ellos, desaparece toda esa persecución jurídica en contra de los yunes. Y hoy pues gozan de la protección del régimen. Y eso es una muestra de lo que está pasando actualmente en el país, donde estamos viendo la persecución de figuras que son contrarias al régimen. En un momento en que los golpes y las demostraciones de altos grados de corrupción gubernamental estaban mermando la popularidad del gobierno federal y su partido, a tal grado que lo que hizo Estados Unidos de pedir la extradición de funcionarios gubernamentales de Sinaloa, pues se ha convertido en un vendaval que ha puesto a discusión pública de cómo ha estado actuando este gobierno. Y la verdad, después de que vemos un asunto como el del huachicol fiscal, donde hay una pérdida para el erario público nacional de más de 600,000 millones de pesos, donde ya tienen detenido a un sobrino del secretario de Marina del pasado sexenio, un vicealmirante, y tienen otro en vías de extradición de Argentina para acá, donde se demostró que eran parte de una red de huachicoleros, donde hubo muertos de por medio. Esta historia parece una historia tenebrosa, una historia de esas de drama y terror de Hollywood, donde quienes han estado participando en este asunto del huachicol fiscal han perdido la vida y está escondido. Y todo parece indicar que cuando está ese tema que afecta la imagen pública de un gobierno federal con altos niveles de corrupción, pues resulta que desaparecen los presos políticos del pasado de la izquierda, y hoy al primer gobernador de oposición en el país, Ernesto Rulfo Appel, de Baja California, lo acusan de que él es el principal responsable del huachicol en este país. Y bueno, la verdad nadie se los cree, porque esto del huachicol fiscal pues implica todo el sistema aduanero, toda la protección del ejército y de la Marina en las fronteras, en los puertos, la intervención del SAT, de Hacienda, para no ver cómo se traficaba con gasolina y petróleo para enriquecer, evadiendo el fisco, a una inmensa red de huachicol fiscal que dicen que es el principal patrocinador electoral de las campañas de Morena. Entonces, todo este entramado está a la vista. Por eso precisamente, y espero que podamos entrar en el tema del derecho de las audiencias que se está discutiendo con una nueva regulación de radio y televisión, donde parece que el régimen quiere controlar a los medios de comunicación para que este tipo de cosas pues no se sepan. Fíjate que es interesante tu reflexión. Estaba yo recordando a Viri Ríos, que es una comentarista, analista, que escribe para medios internacionales y medios nacionales importantes, y que incluso participa en Televisa, o participaba en lo que se llama el programa de Tercer Grado, y que ha defendido en general el proyecto que representa López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ella hizo un análisis de que uno de los dogmas o mitos que había era que si la cabeza no era corrupta, pues todos los demás funcionarios no lo iban a hacer. Y entonces ella señalaba que pues eso se ha ido cayendo, porque sí, efectivamente se ha ido descubriendo que ha habido manejos, en el caso de López Obrador, sobre todo lo que pasó con Segalmex, y ya hemos sabido de que pues hasta instituciones tan importantes y que tuvieron tanta, por ejemplo, Felipe Calderón utilizó mucho a los marinos para cuando tenían que enfrentar fuerte a algún grupo criminal, pues los utilizaba, ya ver a la Marina en lugares donde no hay mar, actuando, pues era por la confianza que se les tenía.
Y lo que pasó mucho, que es otro fenómeno que habría que comentar en otro momento, es que los equipos administrativos con los que se ha gobernado de los últimos años, sobre todo con López Obrador, empezó a ver que sus equipos de administración no eran tan eficaces como él quería o como su proyecto quería, y los fue muchas veces sustituyendo por integrantes del ejército para construir, para edificar, para proyectar, y también en este caso quitar la corrupción de las aduanas y pusieron a altos mandos de la Marina a administrar grandes recursos. Y bueno, ya supimos que por ahí hubo ya un hueco, ¿verdad?, bastante fuerte financiero del llamado huachicol fiscal, y que Carmen Aristegui, sobre todo ella, yo la he visto, tal vez alguna gente que es muy morenista no quiera ya a Carmen Aristegui, que tiene una larga trayectoria como periodista independiente, y Carmen Aristegui ha insistido mucho y ha preguntado y ha tratado de investigar de qué tamaño es el hueco financiero, el robo de los ingresos a través del huachicol fiscal por parte de la Marina, y pues ahí pues no ha habido mucha claridad exactamente en los montos, ¿no? Y como tú dices, bueno, ahora se viene esta investigación sobre el huachicol fiscal sobre Rufo, ¿no?, que habrá que ver ya en la cuestión de los juicios y de las pruebas, pues cuáles son los argumentos para demostrar o no la culpabilidad de este personaje, que fue importante en la historia de México, cuando el régimen del PRI empezó a reconocer por primera vez la victoria de la oposición en un gobierno, y que esto se dio sobre todo con el Partido de Acción Nacional en el norte del país. Se nos ha acabado el tiempo en este primer bloque, y bueno, ya hay algunos temas que ya tenemos que vamos a tratar, entre ellos este debate sobre la libertad de expresión y los derechos de audiencia, y regresamos en un momento aquí, Armando Diálogos, con el licenciado Gamaliel Ochoa. No te vayas, la conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.